El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Durante las pasadas semanas hemos disfrutado del torneo mundial de fútbol en Qatar. En cada partido hemos visto cómo los equipos compiten dando lo mejor de sí. Sin embargo, solo uno puede obtener la victoria. Interesantemente, cada equipo celebra su victoria de manera particular, demostrando su alegría y emoción. En la clase de hoy veremos el cántico de victoria de María de Nazaret, la Madre de Jesús, quien alabó a Dios por su grandeza y relató los milagros que transformaron su vida. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga en este día. Gracias una vez más por estar con nosotros. Y hoy estaremos discutiendo nuestra lección número 17, titulada María se maravilla al ser elegida. Y estaremos utilizando como base el libro de Lucas, capítulo 1, los versículos 46 al 55. Y hay un versículo a memorizar que se encuentra en el capítulo 1, los versos 46 y 47. Dice: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y en el día de hoy queremos cumplir con los siguientes objetivos. Primero, invitar al grupo a abrirse a la acción de Dios, a comprender que Dios puede hacer cosas extraordinarias que escapan de nuestra imaginación. Número 2, reflexionar sobre el amor que Dios demuestra a las personas marginadas y vulnerables. Entender que Dios está dispuesto a acercarse a las personas rechazadas por la sociedad. Y número 3, considerar el juicio de Dios, un tema que las iglesias tienden a obviar, pero que la Biblia recalca continuamente. Y como vocabulario tenemos 3 palabras. La primera, engrandecer, significa exaltar, elevar a alguien a grado o dignidad superior. Número 2, siervo, es un esclavo. Luego vemos que en la relación con el rey o con Dios, el título honorífico que en el Antiguo Testamento reivindican los enviados de Dios, y en el Nuevo Testamento Pablo y los apóstoles. Así que el término marca una perfecta obligación de fidelidad a Dios. Siervos y siervas de Dios, radicalmente diferente de la dependencia del asalariado, del mercenario o del jornalero. Proeza, cuando hablamos de proeza hablamos de hazaña, valentía o acción valerosa. En este contexto se refiere a los actos portentosos que Dios ha hecho a través de la historia de la salvación. Y estos actos los vemos primeramente en el Antiguo Testamento, pero le dan continuidad en el Nuevo Testamento. ¿Y qué les parece si vamos a nuestras Biblias y buscamos el libro de Lucas, capítulo 1, los versos 46 en adelante? Y estaré dando la lectura en la versión impresa en nuestras revistas El Discípulo, en la versión Reina Valera. Así que vamos a leer, ¿qué les parece? Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, de la cual habló a nuestros padres con Abraham y su descendencia para siempre. Damos gloria a nuestro Señor y damos gracias por su palabra en este momento. Señor, te agradecemos por la oportunidad que nos brindas de poder compartir tu palabra. Gracias por esta palabra que hemos leído. Y te pedimos que la misma penetre en nuestro corazón, de manera, Señor, que surja fruto. Gracias por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que nos escuchan a través de estos medios, y te pedimos que te glorifiques a través del mismo. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, en el día de hoy quisiera poder hablarles acerca de un personaje que en muchas ocasiones pasamos por alto, pero se trata del personaje de María, la mamá de Jesús, o la madre de nuestro Señor Jesucristo. Aquella joven que
judía, ¿verdad? Que en medio de su adolescencia fue llamada por Dios para que llevara en su vientre a Jesús, el Mesías prometido. Y queremos acercarnos a María, ¿verdad? Teniendo en mente 3 objetivos, ¿verdad? Número 1, que Dios pueda hacer cosas extraordinarias, más allá de nuestra imaginación. Número 2, reflexionar sobre el amor que Dios muestra a las personas marginadas y vulnerables. Y número 3, considerar el tema del juicio de Dios, el cual en muchas iglesias se tiende a obviar. Cuando vamos al texto bíblico, vamos a Lucas, el capítulo 1, estos versículos 46 al 55, nos damos cuenta que la Biblia nos presenta que María vivía en la región de Galilea, pero provenía realmente del área sur de Judea. El texto nos dice, la Biblia nos dice que María era familia de Elizabeth. ¿Se acuerdan? La clase pasada que estábamos hablando de Juan el Bautista, pues la mamá de Juan el Bautista, Elizabeth, era familia de María. Y María era una adolescente cuando el ángel Gabriel se le apareció para darle un mensaje de parte de Dios. Y una de las cosas que nosotros entendemos cuando vamos al contexto cultural e histórico era que había una alta posibilidad, era muy probable que María no asistió a la escuela, según lo hacían los niños varones, porque a los niños varones eran los que se llevaban, vamos a decirlo así, al área del templo o a las sinagogas para ser educados. Las niñas se mantenían en la casa. Cuando nacía un niño, esos primeros años, mientras estaba creciendo, era la mamá quien estaba atento a sus niños, incluyendo a las niñas. Y entonces luego que alcanzaban cierta edad, los hijos varones, los papás entonces comenzaban a llevarlo al templo y las niñas se quedaban en la casa con su madre. Así que había una alta posibilidad que María no sabía ni leer ni sabía escribir. También había una alta posibilidad que tampoco ella había estudiado las escrituras hebreas. Y también podemos decir que quizás no estaba acostumbrada a hablar con hombres en público. Y este es el contexto, ¿verdad?, cultural e histórico. Cuando vamos al mismo nos damos cuenta que esta era la situación común entre las niñas adolescentes, muy parecida a la edad que tenía María. Y María se estima que tenía entre unos 10 a 13 años cuando fue desposada con José, según la tradición. Y cabe señalar que cuando decimos que una adolescente fue desposada, estamos haciendo referencia a ese año que esta adolescente tenía que vivir con sus padres. O sea, una vez una adolescente era desposada, la misma tenía que permanecer un año con sus padres. Y al final de ese año entonces se celebraba la boda y luego entonces era consumado el matrimonio. Entonces la pareja podía vivir unidos. Y casi siempre cuando se casaban pues iban a la casa del padre del novio. Interesantemente, durante ese año de separación la pareja era considerada casada legalmente, fíjense. Ahora, basado en esto, podemos entender mucho mejor cuando la Biblia nos deja saber a nosotros que María estaba desposada con un hombre llamado José en el momento que el ángel se le aparece a María. La Biblia nos habla acerca de esto y lo que sí nosotros estamos seguros de esto es que el llamado de Dios transformó la vida de María. Y lo podemos ver en el texto bíblico. Lo podemos ver a través de la historia de María. Miren, ese encuentro con el ángel, ese llamado que recibió, transformó la vida de María. A tal punto, miren, que esta joven se convierte en una salmista y alaba a Dios. Y lo vemos a través de este cántico de acción de gracias, conocido como el Magnificat, el cual acabamos de leer al inicio de la clase. Esos versículos que leímos, que son base de nuestra clase, se titulan el Cántico de María, o mejor conocido como el Magnificat. Y usted dirá, pastor, ¿por qué se le llama el Magnificat?
Y es que es la traducción, la palabra Magnificat es la traducción al latín, ¿verdad? De la primera palabra de ese cántico. En español, Magnificat significa engrandece. Fíjense. Entonces, si nosotros les realizamos un análisis literario a este cántico de María, nos vamos a dar cuenta que tiene muchas similitudes a un salmo hebreo antiguo de acción de gracia. Y mire a lo que me refiero. Cuando comenzamos a leer esta porción bíblica, vemos que en los versos 46b al 47, el cántico inicia con una sección de alabanza. Esto es muy parecido a los salmos que usted y yo hemos leído en la Biblia. Así que inicia con una sección de alabanza. Sin embargo, acto seguido, relata María los actos milagrosos por medio de los cuales Dios ha transformado su vida. Ahí están los versículos 48 al 55. La estructura de un salmo es muy parecido a este cántico. Lo único que la diferencia es que termina con otra sección de alabanza. Si fuéramos a poner una estructura donde la letra A se convierte en la sección de alabanza y la letra B de la estructura se convierte en los actos milagrosos de Dios, en el Salmo tendríamos nuevamente al final una parte A de alabanza. En el Cántico de María solamente encontramos una sección de alabanza y la sección de los relatos milagrosos. Así que esa es la gran diferencia que vemos en el Cántico de María con un salmo tradicional de la época. Ahora, en esta sección de testimonio, en la parte B, la que hablamos de la estructura literaria, vemos que la experiencia que tuvo María le trasciende. Y es que esta adolescente comprende que no se trata solamente de ella, sino de toda la humanidad. En otras palabras, ella está muy clara y entiende que Dios va a hacer grandes cosas para toda la humanidad. Y lo vemos ahí cuando comienza a a cantarnos este himno, este Magnificat. Cuando vamos a los versículos 51 al 55, nos presentan esas grandes cosas que Dios hará. Vamos a repasar las mismas. Una de las cosas que nos dice es que hizo proezas con su brazo. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Miren qué otra cosa. Dice que quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Otra cosa portentuosa que hizo el Señor es que a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Y número 4, podemos ver que nos menciona este salmo de María, este cántico de María. Dice, socorrió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia para con Abraham y su descendencia para siempre. Qué cosas hermosas ha hecho Dios. Pero cuando vamos al plano personal, cuando hablamos de ese plano personal de María, María nos deja saber que se siente privilegiada. ¿Por qué? Miren, porque Dios la escogió para una misión en la historia de la salvación. Todos y cada uno de nosotros debemos sentirnos de igual manera como María, privilegiados, porque usted y yo somos parte de la historia de la salvación de la humanidad. Sin embargo, una actitud que me encanta de María es que no tomó su misión de que haya sido elegida por Dios para que en su corazón naciera el orgullo, ¿verdad? No vemos a una María altiva. Oh, Dios me escogió, Dios me llamó, soy más importante que nadie. No. Esa no fue la actitud de María. María se mantuvo humilde ante ese llamado. Yo creo que
María nos está enseñando grandes cosas, esta adolescente, porque sí, no perdamos de perspectiva que estamos hablando de una mujer adolescente. Que en ocasiones tenemos a los jóvenes, a nuestros adolescentes en nuestras iglesias y en ocasiones pensamos que no tienen nada bueno que aportar, no tienen nada bueno que enseñarnos, porque quizás no son maduros. Miren, mis hermanos, se sorprendería de la cantidad de jóvenes y adolescentes que nosotros tenemos que mantienen una actitud humilde y que son jóvenes que se sienten privilegiados de servir. Así que aquellas iglesias que no le hemos dado todavía la oportunidad, miren, ábranle la oportunidad a un joven o adolescente para que trabajen y se sientan parte de la iglesia. Se van a sorprender de las cosas hermosas que ellos harán. Es una nota al calce. Otro elemento importante es que en virtud de su rol como madre del Mesías, fíjense, ella anuncia que todas las generaciones le van a llamar bienaventurada, bendecida, feliz. Y eso es algo que María nos expresa a través del cántico. Ahora, a nivel comunitario, el nacimiento del Mesías, de Jesús, lo que nos está manifestando a nosotros es la misericordia de Dios para toda la humanidad. Es el cumplimiento de la promesa. Es ese anuncio que se dio, se está cumpliendo. Y que Dios está manifestando su misericordia y su gracia para con toda la humanidad. Porque estábamos perdidos en el pecado. Así que a nivel comunitario, el nacimiento de Jesús lo que está manifestando es la misericordia de nuestro Dios. Y este cántico también nos invita a meditar en el amor de Dios, ¿verdad? Y nos invita a meditar el amor de Dios hacia la persona que es vulnerable, a la persona que es pobre, a la persona que es rechazada por la sociedad, así como era esta adolescente que era rechazada por la sociedad, era vulnerable, era pobre, estaba embarazada. Fíjense, y Dios nos está invitando a meditar acerca del amor de Dios. De igual manera, también el texto nos dice a cada uno de nosotros que Dios nos invita a que recordemos que de igual manera juzgará con rudeza a quienes oprimen a los demás. Sí, es algo que está ahí y es parte de lo que hoy queremos compartir con ustedes. A manera de aplicación, en primer lugar, vamos a hablar acerca del carácter de María. Pienso que tiene mucho que decirnos. Primero, sabemos que Dios llamó a María a cumplir una responsabilidad enorme. Estamos hablando de criar, cuidar al Mesías prometido. Qué gran responsabilidad tenía. No era solamente traerlo al mundo, sino era educarlo, formarlo, acompañarlo. Miren, eso era una gran responsabilidad. Y me encanta mucho esto porque el carácter de María nos habla mucho y tiene mucho que enseñarnos. Una de las cosas que nos enseña María es que supo discernir, aceptar y cumplir con el llamado de Dios. Voy a volver a repetírselo. María supo discernir, aceptar y cumplir con el llamado de Dios. Y yo creo que cada persona que recibe de parte del Señor un llamado tiene que aprender a discernirlo, aceptarlo y a cumplir con él mismo. No podemos seguir escapando del llamado que Dios nos está haciendo. Otro punto importante es que, miren, esta historia nos presenta que Dios puede llamar a una persona ordinaria como María, como una adolescente, como una joven adolescente, a cumplir con una misión extraordinaria. Miren, no se trata de nosotros, se trata de Dios. En ocasiones nos sorprende cuando Dios elija a la persona más ordinaria para hacer una labor extraordinaria. Porque a veces tenemos unos preceptos, unas ideas preconcebidas de quién debe ser o quién debe ocupar tal y cual posición. Miren, mis queridos hermanos, dejémonos sorprender por el Espíritu de Dios que nos dirige. Y a través del texto bíblico, miren, tenemos muchísimos ejemplos. En el Antiguo Testamento, el primero que podemos así mencionar de nuestra mente es David, que era un pastorcito, miren, igual de adolescente que María. Igualito, la misma edad, lo tenían cuidando ovejas. Una labor que era, miren, al día de hoy como botar la basura, que a nadie le gusta. Pues esa era la labor que hacía David. Y David fue elegido para hacer una misión extraordinaria. Y es que Dios puede hacer cosas extraordinarias en nuestras vidas. Miren, cosas mucho más allá de nuestra imaginación. Sin embargo,
Dios no nos obliga, sino que nos invita por su amor y por su gracia a que participemos de ese plan de salvación para toda la humanidad. Si algo hemos aprendido es que Dios siempre mira el corazón de cada ser humano para ser llamados en momentos cruciales de la historia. Dios está mirando corazones y lo está haciendo ahora, contigo y conmigo, porque hay llamados que Dios tiene que hacer en este tiempo que son cruciales para la historia de salvación de la humanidad. Así que Dios nos está examinando, Dios está mirando nuestro corazón. Ahora, algo que tenemos que dejar claro es que solo aquellas personas que aceptan la invitación de Dios alcanzan las mayores bendiciones. Por lo tanto, si hoy tú quieres tener una vida extraordinaria, acepta en el día de hoy ser un colaborador o una colaboradora de Dios. En segundo lugar, vemos que a través de la Escritura una preocupación particular, ¿verdad?, está esta preocupación por las personas más desventajadas, como era el caso de María, ¿verdad? Y la palabra nos enseña que Dios siempre va a escuchar el clamor de estas personas y que va a responder a sus oraciones. De igual manera, vemos que Dios se hace presente y siempre va a tomar el lado de la justicia. En tercer lugar, vemos un tema muy relacionado a la justicia y me refiero al tema del juicio de Dios. Y todos estamos claros que Dios es un Dios de misericordia y que es lento para la ira, y de igual manera que Dios vino a salvar la humanidad y no a condenarla. Pero el amor de Dios no elimina el juicio divino. Partimos de la premisa que la salvación es una buena noticia para todas aquellas personas que buscan a Dios con fe y se arrepienten. Pero el juicio de Dios es una realidad que le espera a todas aquellas personas malvadas, quienes en lugar de arrepentirse, perseveran en su maldad y continúan cada día contaminando su corazón con maldad, con rencor, con tantas y tantas cosas malas. Pero en el día de hoy, Dios nos hace a todos una invitación, y es acercarnos a Él, arrepentirnos de nuestros pecados, para que podamos obtener la salvación. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración en este momento? Bendito Dios, celebramos tu amor y tu grandeza. Nos unimos al cántico de María para celebrar las virtudes que te distinguen. Te adoramos porque eres bueno, amoroso, misericordioso, justo y clemente. Y te adoramos porque te acercas a nosotros en nuestra pobreza e indefensión. Te damos gracias por protegernos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.